los queridos amigos Elizabeth Cecilia Silva, de Argentina, aunque a esta altura ya es una ciudadana del mundo. Es una ciudadana del mundo. Y absolutamente, aparte que ya has viajado por todos lados. Todos lados. No hay un lugar que ya no haya estado. Tal cual, 80 veces recorrí el mundo completo. Sí, menos el Gran Buenos Aires, que ahí no estuvo. Pero sobre todo la parte pobre, ¿viste? Para ahí, bueno. Pero no, ahora sí que está, porque ahora trabaja en La Plata, así que ahora sí que está. Y Nelson Basile Neto, presidente de la Unión Brasil, presidente, fundador, creador, inspirador, padre biológico, padre no biológico y demás de la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica. Adelante, adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Ahora tenemos el placer de tener una mesa con tres grandes maestros de la UBA. Empezamos con la profesora Luciana Scotti, que es magíster en Relaciones Internacionales y doctora de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de Derecho Internacional Privado y de Derecho de la Integración de la UBA. Investigadora, secretaria de investigación de la Facultad de Derecho de la UBA y vicedirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de Rioja. Profesora, tiene la palabra. No, muchísimas gracias por esta organización, por la invitación a Verónica, a Ricardo, a Locay. Es para mí un placer compartir estos momentos con ustedes. No es la primera vez, por suerte, que me convocan. Y en esta oportunidad, en este panel, que viene a homenajear en gran medida a un profesor que fue muy querido por nosotros, por quienes integramos este panel, Verónica, Sandro y quien les habla, que es el profesor Tulio Ortiz, que falleció hace un poquito más de un año, y en lo que a mí responde, voy a hacer brevemente una suerte de semblanza, en torno principalmente a lo que fue su gestión en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde fuera vicedecano, pero además donde tuviera una actividad muy significativa, muy importante en el ámbito de la investigación, y que de alguna manera, coincidentemente, por casualidad o causalidad, lo cierto es que él fue vicedirector del instituto, del cual actualmente yo soy la vicedirectora, y fue por un breve periodo de tiempo, e interinamente en su caso, también estuvo a cargo de la Secretaría de Investigación. Bueno, en mi caso estoy actualmente a cargo de la Secretaría de Investigación. Voy a remitirme algunas palabras para ser breve, cumplir con los tiempos. Lo cierto es que, y ya en más de una oportunidad me tocó el honor de poder homenajearlo, y en esas oportunidades mencionaba que para la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires él fue su gran historiador, es el gran historiador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su legado sin dudas es mucho más vasto, ¿sí?, que el hecho de haber sido su historiador. Como les decía, fue profesor titular de Teoría del Estado por más de 30 años, además había sido durante unos cuantos años profesor adjunto, también fue profesor de Derecho Constitucional, pero lo cierto es que durante más de 30 años estuvo a cargo de una de las cátedras de esta materia, antiguamente llamada en la Facultad de Derecho de la UBA Derecho Político. Fue distinguido como profesor emérito en sus últimos años a cargo de la cátedra, lo fue digamos, como profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, fue investigador categoría 1, que es la máxima categoría que se puede obtener en el Ministerio de Educación en la Argentina. Fue desde prácticamente sus inicios, unos poquitos años después de que se inaugurara el Instituto Gioja, fue miembro permanente, que era entonces la categoría que existía. Esto, bueno, se modificó, ahora hubiera sido investigador formado. Fue también, como les anticipaba, vicedirector del instituto durante casi 20 años, 19 años para ser más preciso, que secundaba en esta tarea el profesor Carlos María Cárcova, que falleció recientemente este año y que también es motivo de homenaje en esta actividad tan prestigiosa. Como también les comentaba, él fue vicedecano, el profesor Tulio Ortiz fue vicedecano de la Facultad de Derecho durante el periodo 2006 a 2010, ¿sí? Y durante el primer año, durante un breve periodo dentro del primer año en realidad,
del 2006 fue interinamente secretario de investigación. Además, y principalmente, no está de más decir que para todos nosotros que lo hemos conocido y mucho, fue una excelente persona, con una humildad y un don de gente impresionante, que ha dejado sin lugar a dudas una huella en todos los que lo hemos conocido. De alguna manera, si tuviéramos que referirnos a su obra como historiador de la Facultad de Derecho, y no voy a entrar en cuestiones de fondo porque sé que las va a trabajar con nosotros en esta oportunidad Verónica Lescano Balardi, lo cierto es que su interés por esta porción, esta pequeña porción de la historia de un país como es la Argentina, fue de antigua data. ¿Sí? Él nos contaba que desde prácticamente que cursaba la carrera tenía interés en estos temas, había manifestado su interés por estos temas, pero lo cierto es que tuvo la oportunidad de formalizar dicho interés a partir de un curso de posgrado que dictó en septiembre y octubre del año 2003 en el departamento de posgrado, en ese momento a cargo del profesor Miguel Ángel Ciuro Caldani, que fue quien lo invitó en definitiva a dictar ese curso, sobre ni más ni menos que la historia de la Facultad de Derecho, implicancia política, esa era la denominación del curso. Y luego, a mediados de ese año 2003, también lo invitó, lo instó el profesor Caldani, Ciuro Caldani, al doctor Ortiz, para que hiciera una breve publicación, un opúsculo que de hecho todavía circula, digamos, entre nosotros. Él mismo lo llamaba, el profesor Ortiz lo llamaba el opúsculo, que había tenido, digamos, luego algunos agregados, pero que había servido como base, ni más ni menos que para lo que es la sección institucional de la página de la Facultad de Derecho, y más o menos es lo que, si ustedes entran a la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, está dentro de la parte de historia de la facultad, pero también sirvió de base para una guía de visitantes que todavía se entrega a quienes concurren en dicha calidad a la facultad. Y, por cierto, también de un libro institucional, un libro verde, que luego fue azul, y que tengo entendido que se va a reeditar próximamente, ya con motivo de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, cumplidos en el 2021. Todas estas iniciativas, lo cierto es que habían contado ni más ni menos que con el beneplácito y con todo el apoyo de quien fuera entonces el decano de la Facultad de Derecho, que era el profesor Atilio Aníbal Alterini. Lo cierto es que el interés que de algún modo suscitó aquel curso y aquel opúsculo, aquella obra, en abril de 2004, dio lugar a que el profesor Ortiz decidiera crear, presentándolo ante el Consejo Directivo de nuestra facultad, el Seminario Permanente de Historia, de Investigación y Docencia sobre la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en ese sentido, para el 14 de mayo del año 2004, se creó formalmente este seminario, que tiene aún vigencia, que de hecho próximamente va a tener una suerte de relanzamiento, que tuvo una interrupción evidentemente ante la pandemia y en parte, y bueno, digamos, ni más ni menos que ante el fallecimiento del profesor Ortiz el año pasado. De esta manera se convirtió en el primer seminario permanente del Instituto Gioja, y de hecho el único que fue creado por el Consejo Directivo. Luego vinieron muchos otros seminarios, la más de las veces que no tienen ese carácter de permanente, por más que tienen cierta actividad estable, o al menos durante un periodo la tienen, pero son creados directamente por el instituto, y sin dudas este seminario marcó el camino. Los objetivos de dicho seminario eran ni más ni menos que establecer un espacio de investigación y docencia destinado al estudio y difusión de los aspectos históricos, sociales, pedagógicos, arquitectónicos, artísticos, entre otros, de la Facultad de Derecho. A partir de ese momento se organizaron múltiples actividades en diversas áreas temáticas, que muchos de los que estamos aquí presentes o virtualmente presentes hemos compartido. Siempre contó con la colaboración de un secretario o de una secretaria para dicha tarea. Y las primeras investigaciones y conferencias se refirieron a los sucesos del año 1904, la creación del Centro de Estudiantes de 1905 y otros acontecimientos de interés de ese entonces. Por otra parte, el profesor Ortiz, para aquellos años, dirigía proyectos UBACIT, que son los proyectos que acredita y financia la Universidad de Buenos Aires, ya casi, digamos, tradicionalmente, y en realidad esos cursos, que luego a su vez, esos proyectos, perdón, que luego a su vez los transfería los conocimientos en cursos, tanto de grado como de posgrado,
A partir del año 2008 optó por focalizarlos específicamente a la historia de la facultad. Anteriormente, digamos, trabajaba, por ejemplo, temas de globalización y Estado, en general esos eran sus ámbitos, si se quiere, de interés en los años previos, pero a partir del año 2008 empieza a trabajar con un proyecto que se tituló Consolidación del Estado-Nación Argentino, rol de la inteligencia de la época, en particular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un proyecto que duró del año 2008 al año 2010, generalmente son proyectos trienales, y el último proyecto, fueron renovándose, pero no nos voy a aburrir mencionando cada uno de los nombres, el último se denominó Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hacia su bicentenario, que estuvo vigente desde el año 2018 hasta el año 2020, ¿sí? Teniendo en consideración que la Universidad de Buenos Aires iba a cumplir, como de hecho cumplió el 12 de agosto del 2021, sus primeros 200 años. Básicamente la hipótesis que en líneas generales tuvo estos diversos proyectos, obviamente se fue modificando, pero lo principal, digamos, se daba bajo el entendimiento que, tal como manifestaba el profesor Ortiz en el primero de estos proyectos, era que cada Estado moderno se ha construido en una época en la que circunstancias mundiales lo permitieron. Así, el Estado moderno argentino logra su consolidación en una etapa que Robertson denomina del despegue de la globalización y que ocurre alrededor de 1870. Para que un Estado moderno exista se requiere una doctrina justificadora, y este rol principalmente lo cumple la historia de ese Estado moderno. Por lo cual, en la edificación del Estado moderno, la elaboración de una historia nacional es un elemento fundamental. Los elementos protonacionales preexisten a la creación del Estado moderno, pero son incorporados por obra y gracia de los historiadores oficiales al imaginario colectivo, que los admite como propios en una comunidad histórica. Tales, los triunfos políticos y militares, la literatura patriótica, ciertas personas rescatadas del destructivo papel del olvido, símbolos patrios y canciones, pero también una constitución histórica. La creación de la legitimación es producto de la inteligencia nacional, especialmente de la universitaria, y más puntualmente, por entonces, la de la Facultad de Derecho, profesores, graduados y estudiantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires no ha sido solo ámbito conformador de dicha inteligencia, sino de referentes políticos, sociales, culturales en las distintas etapas históricas. A partir de esa primera hipótesis, un tanto sintetizada, lo cierto es que fue desarrollando poco a poco y en distintas épocas esa misma idea a lo largo de los sucesivos proyectos, que a su vez dieron lugar a sucesivos libros, que fueron muchos y que tampoco los voy a aburrir con, digamos, con cada una de las denominaciones. Lo cierto es que si ustedes van a la página de la Facultad de Derecho de la UBA, van a encontrar en el sector de publicaciones la mayor parte de esos libros digitalizados. Tienen su versión papel, pero también tiene su versión digital. La última de esas obras se publicó en el año 2021, ¿sí? Y tenía que ver precisamente con la Facultad de Derecho hacia su bicentenario. Todas estas piezas, todas estas obras fueron coordinadas por el profesor Ortiz, se encontraban o se encuentran en esa colección, digo yo, en esa suerte de colección, trabajos sobre distintos aspectos, espacios, profesores, estudiantes, movimientos, pensamientos, en definitiva distintas historias de la Facultad de Derecho y también de sus protagonistas. Fue contando con las contribuciones de miembros de su equipo de investigación, de integrantes del seminario de Historia de la Facultad, de expositores, de panelistas, de conferencistas que asistían a dichos encuentros, a dicho seminario. El último, puntualmente les decía, del año 2020, que se termina publicando a inicios del año pasado, se denominó Ideas sobre la historia de la Facultad de Derecho y sus protagonistas en las vísperas del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, y de alguna manera esa obra concluyó esta colección. Lo cierto es que era una decisión que ya estaba tomada por el profesor Ortiz, concluir con esa colección de libros, más allá de su estado de salud y finalmente de su fallecimiento, pero era una decisión que había tomado con antelación. A su vez, estos proyectos y estos libros dieron lugar a la participación de varios de nosotros a través de un programa de transferencia de resultados, de difusión de resultados, que la Secretaría de Investigación viene desde hace casi una década fomentando, en donde inicialmente se publicaban algunos videos y algunas actividades para acercar estos temas a la comunidad académica y a la comunidad, a la sociedad también en general, y también están disponibles en la página de la facultad dentro de la sección de la Secretaría de Investigación.
También, como les comentaba, a partir del año 2007 se empezaron a dictar cursos de posgrado que tenían, digamos, como sede el Salón de Usos Múltiples del Instituto, más allá que eran cursos para posgrado, pero de alguna manera esto habilitaba que también investigadores, adscriptos de nuestro instituto pudieran participar, que se fueron sucediendo año a año, que duraban en general desde abril a octubre, y las reuniones siempre eran los miércoles, nos encontraba a todos reunidos los miércoles, y ya prácticamente se había tornado en una tradición que uno pensaba que nunca iba a terminar, aunque llegó a su fin digamos, esos cursos en el año 2018, en donde la idea era a posteriori generar una discontinuidad con algunas actividades que se dieron en el año 2019, y ya a partir del 2020 se discontinuaron, sobre todo en virtud de digamos, de la imposibilidad de dar lugar a estos encuentros presenciales, y teniendo en cuenta que muchas veces también las figuras que participaban de estos encuentros eran figuras históricas, próceres, por así decir, de la Facultad de Derecho, que sobre todo en un inicio tenían dificultades para trabajar con estas herramientas que hoy nos convocan y que en alguna medida hoy nos permiten estar integrados todos aquí. No puedo dejar de mencionar que el profesor Tulio Ortiz fue a su vez director de varias tesis de doctorados, algunas de ellas vinculadas con la historia de la Facultad de Derecho, que fue entre el año 2007 y 2010 presidente de la Comisión del Bicentenario. Te quedan 2 minutos. Sí, ya estoy justamente concluyendo, muchas gracias. Les contaba que el profesor Tulio Ortiz entre el año 2007 y 2010 fue presidente de la Comisión de Bicentenario de la Revolución de Mayo, que dio lugar a muchísimos eventos, actividades y homenajes, una idea de él, más allá de haberla presidido, que se la llevó al decano Alterini, y que con mucho gusto Alterini aceptó, y además participó muy honrado en cada oportunidad. Fue también un gran impulsor y gestor del museo y archivo histórico que existía, que preexistía, pero lo cierto es que reimpulsó en gran medida, y que fue dirigido hasta hace poco tiempo por el profesor Alberto David Leiva, que falleció, que nos dejó hace poquito tiempo, con la colaboración muy distinguida de la museóloga María del Carmen Massa, que actualmente está a cargo del museo, e incluso también a partir del año 2009 el profesor Tulio Ortiz, el profesor Leiva, la museóloga María del Carmen Massa, trabajaron para que pudiera participar la Facultad de Derecho en la Noche de los Museos, cosa que ha hecho hasta incluso este año. 2020 y 2021 encontraron al profesor Ortiz colaborando activamente en 2 obras en conmemoración a los 200 años de la UBA. Una de ellas, Lecturas del Bicentenario, fue especialmente publicada en homenaje a su memoria y contiene 2 trabajos de su autoría. La pueden encontrar en la página de la facultad, está digitalizada y la pueden bajar sin ningún inconveniente. Es digamos, una obra en donde han participado varios profesores titulares de la casa, y también la bibliotecaria, la directora de la Biblioteca General de la Facultad, la museóloga María del Carmen Massa, y quien estuviera a cargo también del Archivo General de la Facultad, Mari Karpovitz. Como podrán observar, el legado es inmenso. Sin dudas, el profesor Ortiz contribuyó a la reconstrucción de la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es parte de la historia de todo un país, y también, ¿por qué no?, es parte de la historia de cada uno de nosotros, y de todo aquel que haya transitado de una manera u otra por esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana, por tu aporte. Te agradecemos muchísimo. ¿Me escuchan bien? Porque estoy muy difónica. Sí. Sí, Eli. Fantástico, gracias. Bueno, ahora tengo el enorme placer, porque es un placer muy, muy grande, de poder presentarles a Sandro Laza Pallero. Sandro es doctor por la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia del Derecho, es profesor adjunto regular de la Universidad de Buenos Aires y es profesor titular en la Universidad de El Salvador. También es integrante del Instituto El Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Sandro, en el día de hoy, nos va a hablar del exilio de los románticos argentinos en Chile en tiempos de la Confederación Argentina. Sandro, el micrófono es todo tuyo. Es un enorme placer. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, y adhiero en todas las palabras que dijo recién Luciana sobre nuestro querido maestro Tulio Ortiz. Un gran historiador, un gran académico y, bueno, una gran persona sobre todo, ¿no? Bueno, el tema que voy a hablar hoy ha surgido también de las charlas que tuvimos, ¿no? En el seminario de Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, también ha aparecido en
los últimos libros, ¿no? Cuando me he referido a Tejedor, ¿no? Y a otras figuras que estuvieron exiliadas en Chile. Bueno, entonces, para partir sobre este tema, tenemos que tener en cuenta que muchos argentinos fueron exponentes de ese socialismo romántico, ¿no? Estamos hablando de la generación del 37. Y emigraron a Chile en tiempos del gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no? La época de la Confederación Argentina. Varios de ellos pasaron por las aulas del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires y se establecieron en Santiago, en Valparaíso y Copiapó. Algunos terminaron la carrera, otros no terminaron la carrera de Derecho. No todos eran abogados. Por ejemplo, tenemos el caso de Domingo Faustino Sarmiento. Por ejemplo, Sarmiento, en 1849, elogiaba las reformas educativas que se estaban dando en Chile y diciendo que eran muy adelantadas para la época. Por otra parte, Sarmiento criticaba la reacción de Rosas de cerrar el Colegio de Ciencias Morales, ¿no? Hoy Colegio Nacional, que también dependía de la Universidad de Buenos Aires, como ahora. Criticaba la política de Rosas de dispersar a los profesores de la universidad, de retirar los presupuestos o rentas a las escuelas y colegios. Sarmiento mencionaba que del local sagrado de la Universidad de Buenos Aires, Rosas había hecho depósitos de la aduana, y que por otra parte había sacado decretos apartando de la enseñanza a todo el que no fuera católico, apostólico romano. Por otra parte, algunos historiadores del siglo XX repitieron estos dichos de Sarmiento. Pero nosotros tenemos que ir a las causas de por qué Rosas habría hecho esto, ¿no? De cerrar la Universidad de Buenos Aires, o si la cerró o no la cerró realmente, ¿eh? Que esto, bueno, lo hemos explicado en estos libros de la historia de la Facultad de Derecho que coordinaba el maestro Tulio Ortiz. Y para esto nos tenemos que remontar a la época de 1838, cuando se produce el bloqueo francés, la guerra que tiene la Confederación Argentina contra la Confederación Peruano-Boliviana, liderada por el mariscal Andrés de Santa Cruz. También las guerras civiles que había en nuestra patria. Y la adopción de ciertas medidas por parte de Rosas que perturbaron lo que podríamos llamar el normal funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires. Entre esas medidas que tomó Rosas, hay que destacar que no se podía pagar el sueldo a los profesores y que los gastos debían ser afrontados entonces ¿por quiénes? Por los padres de los alumnos. Entonces, vemos esos decretos que están en el registro oficial de la provincia de Buenos Aires, en la Gaceta Mercantil, en documentación que está en el Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires, el Archivo General de la Nación, Archivo Ricardo Levene. Entonces, acá podemos decir que Rosas no cerró la Universidad de Buenos Aires, sino que recortó el gasto, el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, y dijo que los padres de los alumnos pagaran la matrícula y los sueldos de los profesores, ¿no? Y otros gastos que se pagaban en esa época. Ahora bien, en julio de 1840, el sanjuanino Manuel Quiroga de la Rosa, un abogado que se recibió en la época de Rosas, acá con una tesis muy interesante sobre la naturaleza filosófica del derecho, y que es el primero que empieza a hablar de Kant acá en nuestro país, ¿no? Le escribió a su amigo Juan Bautista Alberdi sobre los logros de sus actividades en su provincia. Bueno, Quiroga de la Rosa decía, ¿no?, que en San Juan, que estaba otra filial de los jóvenes del 37, de estos románticos, se había hecho mucho. Le decía que hay muchos buenos jóvenes en San Juan, hombres de pasión, de progreso, y que habían estudiado mucho a Pierre Leroux, que era un socialista utópico, que seguía mucho estos jóvenes románticos, ¿no? Por eso, bueno, lo que dije recién, jóvenes románticos y socialistas. Quiroga de la Rosa comenzó a difundir la creencia social entre estos argentinos que estaban exiliados en Chile.
Y también esto influenció en la élite liberal chilena. ¿Qué era la creencia social? Bueno, nos tenemos que remontar a una noche del 23 de junio de 1838, cuando en un salón, reunidos, Esteban Echeverría, que era el mentor de estos jóvenes, la mayor parte estudiantes de Derecho, Alberdi, Juan María Gutiérrez, que Juan María Gutiérrez posteriormente, bueno, será rector de la Universidad de Buenos Aires, habían redactado un código o declaración de principios, donde están las palabras simbólicas. ¿Cuáles eran estas palabras simbólicas? Asociación, progreso, fraternidad, igualdad, libertad, Dios, el cristianismo, su ley, organización de la patria bajo la base democrática, ¿no? Estas eran las principales palabras que formaban ese código llamado creencia social, y que Quiroga de la Rosa trató de agregarle algunas palabras y difundirlo. Insisto, no solamente entre los exiliados argentinos, algunos jóvenes acá en San Juan, sino también entre los jóvenes chilenos. Quiroga de la Rosa puso en marcha una suscripción para reeditar en Valparaíso la creencia social, que había sido reeditada en Montevideo. Recordemos que primero muchos exiliados van a Uruguay y de ahí pasan, bueno, algunos a Brasil, otros a Chile, Perú y Bolivia. Quiroga de la Rosa se ocupó al mismo tiempo de refundir estos 3 artículos de Lerux. También quería publicar artículos de Lerux, una introducción que había hecho él sobre la doctrina de la perfectibilidad, y también mencionaba a Saint-Simon, otro de los fundadores del socialismo utópico, como para que tengan en cuenta las lecturas que tenían estos jóvenes románticos, ¿no?, de estos socialistas. Pero para el trabajo de Quiroga de la Rosa le era indispensable que Alberdi le devolviera los tomos de la revista enciclopédica, ¿no? Por eso no es aconsejable prestar los libros, muchas veces. No hay ninguna alusión, por favor. No se sienta nadie aludido. Claro. Me está diciendo a mí porque le debo un libro. No, por favor, no. Alberdi se demoraba mucho en enviárselos, y Quiroga de la Rosa, bueno, se lo decía en forma caballeresca: por favor, me lo podés devolver. Vos no tenés idea de lo que me falta. Estos 3 tomos para hacer la revista, ¿no? Le decía su amigo y hermano del alma, ¿no? Quiroga de la Rosa, porque bueno, hay que tener en cuenta que eran muy amigos, tanto como están acá en la época de Rosas, como cuando sufrieron el destierro. Es terrible sufrir el destierro de su propia patria. Por otra parte, de estos jóvenes abogados, Quiroga de la Rosa poseía una biblioteca que era, yo diría, la más importante de esos tiempos, ¿no? Y que le servía a sus amigos para poder estudiar. Era una persona muy generosa, ¿no?, en este aspecto. Entonces, bueno, esta biblioteca, que también fue trasladada a San Juan en 1838, cuando se empieza a exiliar Quiroga de la Rosa. Quiroga de la Rosa exige Valparaíso y después Copiapó para irse. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Quiroga de la Rosa? Va prestando los libros a sus amigos también, ¿no? Por eso la generosidad de este joven abogado. Bueno, él mismo decía: todos mis libros están diseminados aquí, en San Juan, hasta en Montevideo, ¿no? Y muchas veces me encuentro atado, y no puedo escribir, decía él. Ahora bien, los vínculos entre los exiliados argentinos en Chile se mantuvieron vigentes por esta amistad, que yo digo, ¿no? Y por supuesto la predisposición de ayudar a otros exiliados que llegaban a Chile. Y por supuesto la colaboración en diferentes proyectos periodísticos educativos en Chile. Por ejemplo, varios de ellos se escribían en el diario El Progreso, un famoso diario chileno. Sin embargo, añoraban el grupo de la joven argentina que no existía más. El más entusiasta de estos miembros, Quiroga de la Rosa, murió a los 34 años, muy joven, en 1844, muy sentido por sus compañeros y amigos. Sus amigos, fueron absorbidos por ocupaciones burocráticas, muchos pasaron a servir en el gobierno chileno, en gobiernos locales, contribuyeron a modernizar el Estado chileno. Por ejemplo, Carlos Tejedor apoyó a Manuel Montt
un político muy importante de Chile. Estamos en los tiempos de la República Conservadora, ¿no? Presidida por Joaquín Prieto, después, bueno, por Bulnes. Entonces, también podemos observar un debilitamiento del programa socialista romántico, ¿no? Y, por supuesto, la valorización de su perspectiva liberal. Ellos creen muy bien en las libertades. Entonces, bueno, esta es una gran labor de los exiliados argentinos en esa época. Claro, vivían una república conservadora de orden de paz y prosperidad, que era Chile en esa época. La prosperidad portaliana. Insisto, ¿no? Gobierno de Joaquín Prieto, Manuel Bulnes. Yo creo que Chile, junto con Estados Unidos, eran las repúblicas donde imperaba más el orden en la América de esa época. Otros exiliados que muchas veces no se recuerda es el doctor Santiago Viola, que se exilia en 1840 por razones políticas, va a Europa, se había expatriado, bueno, primero en Uruguay, en Francia, en España, Brasil, y después en 1851 va a Chile. Se establece ahí y se encuentra con sus viejos amigos, Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López. En 1838 presentó una tesis doctoral muy importante donde él propiciaba la creación de un código criminal y un código civil. Era, como podríamos decir, una tesis jugada. Decía Santiago Viola que era muy importante tener un código nacional, porque es una urgencia de nuestra patria. Este hombre después va a actuar en Ecuador, donde va a ser fusilado por Gabriel García Moreno en 1865, ¿no? En lamentables circunstancias. Otro de los exiliados fue Juan María Gutiérrez, que había llegado a Valparaíso en septiembre de 1845, pero que ya tenía vínculo en años anteriores con los exiliados en Chile, Sandro, te quedan cuando 2 estaba en minutos. Montevideo. ¿Cuánto me queda? 2 minutos te están quedando. Bueno, ya voy terminando, ¿eh? Porque él enviaba artículos de Montevideo para la revista de Valparaíso, que era muy importante, muy importante. Ahora bien, en 1834 Juan María Gutiérrez escribía a su amigo Pío Terín, que estuvo un poco aburrido de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, ¿no? Que formaba gotiquísimos doctores, academia que él detestaba, que abominaba, decían en su carta, que le impedía dar horas de paseo, de ser mártir un fin, para salir luego un mal abogado y no hacer nada, decía Juan María Gutiérrez, porque por otra parte era ingeniero, ¿eh? Miren, era abogado e ingeniero. Entonces, su tesis doctoral fue defendida en 1834, y fue una tesis también jugada, y se titulaba sobre los 3 poderes públicos: legislativo, ejecutivo y judicial. La revista del Paraíso había sido fundada por Vicente Fidel López, considerado junto con Bartolomé Mitre el primer historiador de la República Argentina, y habían sido todos colaboradores y amigos de Manuel Montt. Gutiérrez fue nombrado director de la Escuela Naval de Valparaíso. Y vaya nuestro recuerdo para José Barros Pasos, que también estuvo exiliado en Chile, otro joven romántico, y que llegó a ser rector de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, con esto termino mi ponencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, Sandro, como siempre es un placer escucharte. Muchas gracias, profesor Sandro. Ahora escuchemos a la querida profesora Verónica Lescano Galardi, que nos hablará sobre Tulio Ortiz, sus aportes históricos para la integración jurídica en investigación. La profesora Verónica es doctora de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, especialista docente en Ciencias Sociales, Presidencia de la Nación, professora adjunta em História do Direito à Cátedra Dr. Ricardo Rabinovich Bergman, Faculdade de Direito da UBA, diretora de projetos de investigação UBA-CIT e IDAE, investigadora adscrita do Instituto de Investigações Jurídicas e Sociais, Dr. Ambrosio Rioja, e vice-presidenta da União Chilena-Argentina por la Integración Jurídica. Profesora, tiene la palabra. Gracias, Nelson. ¿Cómo están? Bueno, perdón por haber llegado tarde, lo único que me queda, pero perdón. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, justamente aprovechando las exposiciones brillantes, como siempre, de Luli y de San, mi idea es pensar un poco una estrategia metodológica que tiene mucho que ver con varios de ustedes que están acá, tanto en lo remoto como en lo presencial, que es
cómo presentar o analizar la obra de un referente jurídico. Luciana se encargó, yo se lo había pedido obviamente, se encargó de dar cuenta, de hacer una semblanza de fondo, como hace siempre Luciana, de toda la performance académica y científica del doctor Ortiz. Sandro fue sobre las bases ideológicas, algunas de las que conformaron los pilares con los que se construyó el Estado argentino. Entonces yo voy a tomar esos dos criterios y los voy a aplicar en lo que entiendo que son los aportes de Tulio, que era como todos le decíamos, creo que nadie sabía cómo se llamaba, sino cómo se apellidaba, sino cómo se llamaba. En relación a la integración, cuando yo presenté esto, alguien me dijo, bueno, pero ¿qué aporte hizo Ortiz a la integración jurídica y concretamente chileno-argentina? Y yo me puse a pensar que para mí era muy obvia, muy evidente, era la respuesta, pero si alguien lo pregunta quiere decir que tal vez no se ve. Y la idea es entonces trabajar, cuán evidente terminó siendo el trabajo de Tulio para esto que es hoy esta reunión y lo que siempre ha sido la propuesta de la OCAIG, que es pensar en integración. El primer tema que a mí siempre me interesa y que siempre tenemos mesa de investigación en los encuentros tiene que ver con la investigación, que es un área de las ciencias jurídicas concretamente siempre denostada. Yo he tenido la lamentable experiencia, como varios de ustedes aquí, de decirme para qué un abogado investiga. ¿Qué sentido tiene que alguien que estudió Derecho investigue? A mí me parece penosa esa posición, pero lamentablemente prima. Se considera que quien elige o hemos elegido las ciencias jurídicas somos personas que lo único que hacemos es estar buscando el brillo económico, el rápido ascenso social y consolidar un apellido para tener la chapa en el estudio jurídico, o la oficina o el bufete. Nada más lejos de la realidad, por lo menos en el sentido de origen, que es un poco esta mesa. Tenemos acá a Ricardo, que además de ser mi titular de cátedra, es uno de los referentes más importantes de historia del derecho, no solamente en la facultad, sino en nuestro país. La realidad de las ciencias jurídicas como existencia, si vamos a hacer una datación histórica, tiene que ver con asentar bases de organización social. El asentamiento de esas bases tiene que ver con un corpus eidético. Por ende, la investigación indefectiblemente hace a las ciencias jurídicas. Si vamos al Imperio Romano, Roma es Roma gracias a el poder que logró concitar, que logró acumular, y principalmente el poder que acumuló fue el de ir tomando, ir juntando, hablando mal y pronto, todos los lugares que invadía, todas las culturas, los idiomas, las creencias. Lejos de dejar de lado, fue sumando, sumando, sumando. Y si bien se fue del tema, ¿no? Porque llegamos al sistema imperial o imperialista, y entonces es como que fue el exceso, la hibris, que ahí Ricardo sabe pronunciarlo bien en griego. Lo cierto es que es el único método real con el que se puede consolidar organización. Entonces, si nosotros estamos aquí tratando de trabajar y pensar integración jurídica, indefectiblemente la investigación nos tiene que vertebrar. En este sentido, entonces, Tulio, que es un nombre absolutamente latino, él era un latinista, no solamente que había estudiado en el Nacional de Mercedes latín, sino que leía sin problemas en las obras clásicas, hizo honor a lo que es la recuperación de la identidad científica del derecho como ciencias juristas y se construyó como jurista y nos enseñó cómo es que se construye un jurista. Acá hay un conflicto que continuamente Ricardo lo ha planteado desde el día 0 del encuentro 1 de la OCAIG, es su lucha continua, que tiene que ver con dejar de lado los nacionalismos y trabajar en integración. El conflicto en sentido estricto del nacionalismo es el sentido, la carga que le damos al concepto de nacionalismo en sí, que lamentablemente
todo el siglo XX ha dado sumas manifestaciones de que lo único que ha servido es para el exceso. En Ortiz lo que hizo, de alguna manera, él era un profundo nacionalista, lo que hizo es recuperar ese concepto y darle otra vertiente, que es la que yo creo que es la segunda instancia de un gran proceso histórico, que es el que nos vincula, que tiene que ver con formar y consolidar bases nacionalistas, pero no desde la exclusión, sino desde la recuperación. Yo entiendo a la historia como una ciencia de memoria activa. Si no, no sirve la historia. Entonces, ¿qué hacía Tulio? Tal como dijo Luciana, a partir de un microproyecto o microcurso, él pudo buscar, encontrar eso que para los tesistas y todas las personas que hemos pasado por un doctorado es tan difícil, que es la idea original. Él encontró como idea original la recuperación de un montón de personas que, más allá de sus posiciones ideológicas, hubieran tenido o hubieran realizado algún aporte institucional para la facultad. ¿Por qué? Para la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Por qué? Porque Tulio entendió que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires siempre estuvo, él siempre decía, estuvo antes del Estado moderno argentino. Y así es como enseñamos el curso de Historia de la Facultad de Derecho del principio del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, buscar dentro de las organizaciones sociopolíticas de cada uno de nosotros, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, buscar los referentes institucionales. Tú lo encontró uno, la facultad. Primero la universidad y la facultad. Dentro de la facultad, lo que encontró es que habían pasado un sinfín de generaciones, que bien como dice San, bueno, yo le digo San, es Sandro, la Zapallero, somos hermanitos ya, una serie de personalidades pasaron por, sea el departamento de jurisprudencia, el departamento de la academia y demás, y no terminaron la carrera, pero sí pasaron. Y ese paso ya da una impronta, esa presencia tiene que tener un sentido. A veces nosotros cuando trabajamos en archivos buscamos quiénes egresaron, hombres, mujeres, y sobre eso trabajamos. Y queda muy de lado la gente que ha pasado por la carrera y que de repente viró hacia otro lado su vida, y sin embargo ese paso sirvió para conformar esa propia identidad, esa propia referencia. Esto es algo que Tulio tenía como práctica, ir a los archivos, esto que nombraba Luciana, de Mary Karpovitz, el archivo histórico de la facultad, o llegó el caso, el de la UBA, con María González, era buscar todos los que habían pasado. Porque no nos damos cuenta, pero todos quienes pasamos dejamos, desde el mismo modo que las facultades y las universidades nos dejan a nosotros y se constituyen en nuestras almas mater, también nosotros dejamos huella. Y eso hay que recuperarlo indefectiblemente. El segundo eje que Tulio tenía muy en claro era en algo que le encanta también a Ricardo, que tiene que ver con las distintas áreas, además del derecho, por las que esos exponentes o esas referentes, esos pasajeros tenían. El arte, buscaba quienes habían desarrollado en música, en pintura, en literatura. Esto que a vos te gusta tanto, y es algo que Tulio puso en valor, porque no es que no están las cosas, el tema es que no se visibilizan. El gran conflicto de la historia es la visibilidad. El relato visibiliza e invisibiliza, y la responsabilidad que tenemos en uno y en otro. Entonces, recuperar desde una historia del derecho la invisibilidad de todas estas áreas. Entonces de repente encontramos que a Ricardo le encanta la música, o que a Neto también, a Julio el cine, y así nos podemos empezar a encontrar desde los otros puntos de interés. Y esos puntos donde tal vez tenemos una presencia activa, también tenemos obras, ¿no es cierto? Entonces fue recuperando uno de los grandes ejes en un momento de la investigación, fue la obra de Homero Mansi, por ejemplo, ¿no es cierto? Que había pasado, y teníamos herederos, se vincularon, Luciana trabajó muchísimo en este aspecto de vinculación y contacto, y de repente parte de la historia de la música y la tradición argentina del tango quedaban totalmente vinculadas a la facultad, y eso estaba muriendo en el sueño de los justos, ¿no es cierto?
Del mismo modo que recuperar todo el valor de la coral y del coro que tiene la facultad. Históricamente, con el maestro Filgueira, se recuperaron incluso hasta las vestimentas que usaban los coristas, las partituras, ¿qué haces? ¿Cómo está Floro? La realidad es que de repente nos empezamos a encontrar con todo un despliegue de un montón de áreas de la realidad de la historia argentina que habían pasado, de alguna manera estaban interseccionando con la facultad y que no se habían nombrado. Yo no estoy tan de acuerdo, esto fue una discusión que siempre tuve con Tulio, con que la historia es la doctrina justificadora del Estado. Esa es una posición muy nacionalista, extremadamente nacionalista. No, creo que la historia como ciencia es una memoria activa y la conformación de los relatos es la que va generando la dinámica y lo que va permitiendo la pluralidad y el pluralismo ideológico. Sin carga ideológica creo que es imposible encarar la historia, pero con una carga ideológica de exclusión lo único que estamos haciendo es confirmar lo que queremos dejar de lado. De tal manera entonces, como para ya en 3 minutos ir cerrando, la idea del aporte que hace desde la historia y que hizo desde la historiografía Tulio, tiene que ver con las bases que nos deja legadas, no solamente en la performance súper brillante, porque eso lo tenemos o no, sino en qué podemos recuperar hoy en este encuentro de acá. Y lo primero que yo creo que tenemos que recuperar, obviamente que es la investigación, tiene que ver con la apertura a la diversidad de miradas. Poder visibilizar lo invisible, que es lo que hizo Tulio, hoy a nosotros nos tiene que llevar a empezar a pensar, si queremos vivir en integración jurídica, cuáles son todos los invisibles que a lo largo de todas las historias de nuestros estados hemos ido ratificando por naturalización. Creo que tenemos una responsabilidad, yo hoy empecé el encuentro con la responsabilidad que tenemos desde las ciencias jurídicas como agentes, operadores del derecho y en caso como Ricardo o Zúñiga, Ferreira, qué sé yo, Álvaro, la gente grande, Andreita, Gastrón, ellos ya son juristas. Nosotros estamos en un camino que esperamos que algún día pueda ser el de llegar a ser juristas. Pero sea que seas jurista o estás en camino de... La idea es que si tenemos que pensar la integración jurídica, la tenemos que pensar desde la historia. Y la historia es tomar todo lo que ha sido invisibilizado. Yo en lo personal, hace un par de años ya, trabajo en género, historia del derecho en género, que es empezar a visibilizar todas las mujeres que pasaron por la facultad y que no terminaron la facultad, incluso que ni siquiera estudiaron la carrera, empleadas, administrativas, gente que se fue cruzando. Entonces, la idea es de una integración jurídica. Creo que uno de los grandes temas que hoy a la mañana se tocó, que tiene que ver con derecho y paz. Yo no creo que haya forma de alcanzar algo cercano a la paz, que tal vez sea un ideal y no un derecho. Habría que plantearlo en el próximo bloque y veremos qué dicen los constitucionalistas. Pero no puede haber paz si no hay una memoria activa. Y la memoria activa tiene que recuperar las invisibilidades de los colectivos y los sujetos que hemos ido cruzándonos en este paso por el mundo. En nuestro caso, desde las ciencias jurídicas. Así entonces, gente, quedamos en el cumplimiento del tiempo y obviamente al intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Verónica, profesor Sandro, profesora Luciana, por sus aportes. Y es cierto que una aguja por la paz pasa por la integración. Entonces, gracias por sus palabras. No sé si Elizabeth quiere decir algunas palabras para cerrar. Si no, podemos pasar a las preguntas. Estamos... 5 minutos, Fernando. Tenemos 5 minutos. Yo pasaría las preguntas directamente para no sacar tiempo, si que están de acuerdo ustedes. ¿Alguna pregunta Profesor de Pablo Gres Chávez. La pregunta en realidad es para cualquiera, quizá
más directa para Sandro. Ocurre que en la UBA hay algunos pensadores que es difícil encasillar, yo diría varios, pero particularmente Tulio Ortiz, no sé, Sampaio. Mientras los escuchaba, particularmente sobre Ortiz tengo algunas dudas y ustedes lo conocieron más, lo han leído mucho más que yo. ¿Cuál es la relación entre teórica entre Tulio Ortiz y, por ejemplo, la Salle, ¿sí? Esta idea de la nación, esta idea de los factores de poder que de alguna manera constituyen lo político y lo estatal, pareciera uno encontrarla acá y encontrarla allí. ¿Y hay alguna relación entre el pensamiento de Tulio Ortiz y de Schmitt? ¿Hay algún cruce, sobre todo pensando en la idea de nación? Eso no, quizás no lo hay, quizás es irrelevante, pero las tesis se parecían. Eso. San, ¿quieres contestar vos? Si Bueno, no contesto yo. como quieras, pero no hay ningún No, problema. dale, habla y después yo cualquier cosa sumo. Bueno, yo creo que Tulio Ortiz manejaba muchos autores, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que él era doctor en ciencia política, si no me equivoco, ¿no? Aparte, bueno, de ser un hombre que integró el Instituto de Historia del Derecho, tenía conocimiento de historia jurídica, era un abogado que era culto, ¿no? Era un humanista sobre todo, y yo creo que él, más que trabajar, algunos autores también respetaba la opinión de gente que mencionaba a esos autores y los incluía. Los incluía en sus publicaciones, en sus escritos, sus textos de enseñanza, en sus programas también, ¿no? No solamente, bueno, el del seminario, sino los cursos que él daba, de grado, de posgrado. Yo me acuerdo de haber concurrido a uno de globalización, ¿de acuerdo? ¿No? Yo creo que estaba recién recibido, y me asombró muchísimo cómo Tulio manejaba estos autores, pero autores del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, bueno, del siglo XXI también, ¿no? Y yo creo que él no se encasillaba en algunos autores. Quizás, por ejemplo, podía usar la metodología, podía hacer una crítica también de algunos. Él hablaba mucho de generaciones, ¿no? Que lo hemos hablado mucho con Vero, con Luciana, y se producían debates muy interesantes en el curso. Bueno, justamente, Vero habló de Homero Mansi. Homero Mansi estudió abogacía y la carrera de notario, ¿no? En esa época, y fue un gran reformista. Fruto de eso, bueno, fueron investigaciones que hemos publicado y que partían de esa inquietud de Tulio Ortiz, ¿no? Yo me acuerdo de llevar una lapicera y un cuaderno y anotar todos los autores que decía Tulio, ¿no? Y bueno, muchos hacíamos eso, ¿no? Entonces yo creo que Tulio trabajaba con esos autores, no se encasillaba, sino que, es más, se enriquecía, ¿no? Porque si uno ve los trabajos de Tulio Ortiz, va a ver que él pone otros autores, ¿no? Otros autores y enriquece lo que él escribió, a lo mejor unos años antes. Hace un ratito Luciana mencionaba ese opúsculo que había escrito Tulio Ortiz, ¿no? Y que en el futuro a lo mejor se podrá, digamos, agregar algo, ¿no? Del seminario, ¿no? O convocando otros autores, pero él nos dejó, en ese opúsculo que dejó, una huella importante a seguir, ¿no? También a completar, como por ejemplo la división de la Facultad de Derecho. Esas etapas, bueno, que yo creo que no las ha hecho ningún historiador, ¿no? No sé, ni siquiera Osvaldo Cutolo. Bueno, Osvaldo Cutolo en su tesis doctoral llegó hasta 1873, ¿no? Que por otra parte es una tesis inédita y que Tulio rescató también. No sé, Vero, si vos querés agregar, y Luciana, Sí, eso. no sé, Luli, ¿querés agregar? No, sí, en sentido estricto no, en Carl Schmitt era una persona, como bien dice San, estaba muy leído, o sea, lo tenía súper procesado, pero no iba por ese lado. No, el nacionalismo de Tulio, nosotros tenemos un micro corte ideológico dentro de lo que puede ser el liberalismo, que es el liberalismo reformista, que es el que pertenece en sentido estricto a lo que podremos llamar la generación del centenario, la del 10.
Y es en esa línea donde vos lo estarías encontrando ideológicamente. O sea, tanto Schmitt como Lassalle son citados en sus manuales, pero no es el tipo de posiciones donde él se asienta. De hecho, su tesis, que es la de ciclos históricos que nombraba Sand, la hace sobre la obra de Toynbee. Su referente estructural siempre fue Toynbee, como para que tengas un nombre y un apellido. Creo que el profesor Ricardo tiene algo que agregar también. Dos cositas muy rápidas, si me permites. Primero, agregar porque Luciana dio una extraordinaria semblanza del querido profesor Tulio Ortiz, pero yo no puedo dejar de recordar porque en los cursos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires han sido el núcleo que nos ha reunido y que ha generado la UCAIG, y por razón del poco tiempo, Luciana no mencionó que el profesor Tulio Ortiz dio clases durante mucho tiempo justamente sobre esta temática de la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el programa de cursos para el doctorado que nos ha reunido tanto tiempo. No quería que se cerrara el bloque sin que se recordara eso. Y con relación a Juan Bautista Alberdi, que Sandro siempre lo menciona con muy buen criterio y que Pablo Gres lo colocó en este evento como mascarón de proa, tenemos que recordar que a Juan Bautista Alberdi, que adoraba a Chile y que escribió, vivió, pensó aquí en Chile, le debemos uno de los libros más importantes de toda la historia de la humanidad con relación a la condena de la guerra, con el concreto título que desarrolla a lo largo de todo el libro, que es una verdadera tesis de la guerra no como un elemento a ser juridizado, la guerra como un delito, la guerra como un crimen. No hay guerra jurídicamente válida, no hay guerra justa, no hay guerra lícita. Toda la guerra es un delito. Como nos está reuniendo hoy aquí la cuestión de la paz, y como se ha hablado de Alberdi, y como Alberdi es una figura característica de la integración entre Chile y Argentina, no se puede dejar de mencionar este aspecto de la obra de Alberdi. Nada más y felicitar todas las exposiciones que han sido maravillosas.